Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva charla del ciclo Romancero Talks, episodios nacionales. Con nosotros tenemos a Alberto Santamaría. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de formar Ujú. para participar en esta charla de episodios A ti nacionales. por la invitación. Es un placer. Hoy vamos a hablar de uno de tus últimos libros publicados, Barrio Venecia. Y Ujú. antes de que me lance a hacerte preguntas, voy a leer una pequeña biografía tuya. Alberto Santamaría es filósofo, escritor y profesor de teoría del arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Es autor de bastantes libros, entre ellos voy a citar algunos de los ensayos más destacados: El idilio americano, ensayo sobre la estética de lo sublime, publicado en el año 2005, El poema envenenado, tentativas sobre estética y poética, publicado en el año 2008, que fue Premio Internacional de la Crítica Literaria Amado Alonso. La vida me sienta mal, argumentos a favor del arte romántico previos a su triunfo, publicado en el año 2015, o Paradojas de lo cool, arte, literatura y política, publicado en el 2016. También he editado la poesía de Luis Felipe Vivanco o la obra del poeta ultraísta José de Ciria y Escalante. En el año 2018 editó España y Revolución, un libro que recopila todos los textos escritos por Karl Marx acerca de España. Como poeta ha publicado los libros El hombre que salió de la tarta en el año 2004, Notas de verano sobre ficciones del invierno 2005 o Pequeños círculos en el año 2019. Y hoy vamos a hablar de su penúltimo libro publicado, si no me equivoco, titulado Ujú. Barrio Venecia, que forma parte de esta serie fantástica de episodios nacionales publicada por Lengua de Trapo. Un saludo a Jorge, a uno de sus editores y directores, y por Ujú. supuesto gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds, que gracias a su apoyo están haciendo posible este ciclo de charlas, estas conversaciones que estamos teniendo, que hemos tenido a lo largo del año pasado y de este año Ujú. con sus autores y autoras. Una vez más, bienvenido, Alberto. Y Muchas gracias. ahora ya me lanzo a las preguntas. Comentaba que Barrio Venecia es el penúltimo libro publicado en episodios nacionales. El último se Ujú. publicó hace 2 semanas, si no me equivoco. Ujú. Um, y me gustaría hablar me gustaría que nos contaras cómo fue participar en este ciclo, cómo fue esa invitación. ¿Fuiste Ujú. invitado? ¿Se te propuso una lista de temas? ¿Tú escogiste hablar sobre Barrio Venecia por motivos Ujú. personales? ¿Cómo surgió esta oportunidad? Pues en realidad es un poco una mezcla de todo, ¿no? Porque a mí me lo proponen desde la editorial, me proponen la editorial a participar en este proyecto que me parece muy interesante, ¿no? La idea de episodios nacionales, recuperar un poco esa estructura narrativa o esa visión de España en un momento concreto de la historia. Y me proponen con una, digamos, con una amplitud descomunal, es decir, no solo narrativa, pero ponen la posibilidad de que fuera también crónica, que fuera poesía, incluso que fuera ensayo, o sea, no había una... Y eso me parecía muy atractivo, ¿no? Y digo que es una mezcla de todas porque yo al mismo tiempo, a veces hay estas casualidades en el mundo de la escritura y de la literatura, estaba pergeñando la idea en mi cabeza, o llevaba ya, de hecho, tiempo trabajando la idea de escribir este libro, ¿no? Decimos, Ujú, fue un poco un entronque de ideas, pero mi idea inicial no era escribir la novela, es un poco también lo curioso de este libro. Mi idea inicial era más bien filosófica, yo vengo en parte de la filosofía, de la teoría cultural, y mi idea era, y lo digo así abiertamente, hacer una especie de imitación de un libro de Richard Hogarth sobre el uso de la alfabetización y sobre la clase obrera y la cultura. ajá. Entonces mi idea inicial era especie de escribir una especie de ensayo o de teoría cultural en la cual yo mezclase mi experiencia en el barrio con las transformaciones culturales que se daban en la España entre los 80 y los 90, ¿no? Que así a primera vista parece como muy, muy jugoso, muy interesante como Ujú. tema, ¿no? Pero sin embargo lo que pasó es que la vida se comió al ensayo. Es decir, la vida, claro, mi yo filósofo fue devorado por mi yo narrativo, por decirlo así, ¿no? Y el libro fue creciendo solo, ¿no? Se convirtió en el libro que es, que recoge, de hecho, pues eso decía, muchas ideas que yo ya venía trabajando desde mi primer libro de poemas. Creo que en todos mis libros de poemas, en todos mis libros de ensayo, aparece siempre ese tema del barrio de Venecia, de las afueras, de la decadencia, de los desguaces, siempre está muy presente en mi obra anterior y de alguna forma
esta propuesta que vino de Lengua de Trapo me permitió dar una especie de orden o dar una especie de coherencia narrativa a todo este pulso, a todos estos elementos fantasmales que tenía yo en mi propia biografía y tuvo esta forma al final de narrativa. Pero digamos que la novela nació o creció a partir de este impulso ensayístico y la novela se comió el ensayo. El, digamos, la parte externa del proyecto. Más narrativa. Gracias. Barrio Venecia es un barrio que existe en Santander, cuyo nombre actual es Candina, pero el original fue Barrio Venecia. En el libro lo explicas, pero para las personas que no han leído el libro todavía, me gustaría que explicaras brevemente de dónde viene este nombre tan poético. ¿Y cómo surge este barrio de Santander? Creo que son además una de las cuestiones más interesantes y yo creo que más puede llamar incluso la atención, ¿no?, a quien no ha leído el libro. El origen, o sea, de hecho, lo que es el barrio Venecia como título, digamos, administrativo, burocrático en la ciudad de Santander, nunca ha existido. O sea, de hecho, yo creo no tengo todo del todo claro, pero creo que administrativamente nunca ha existido como tal, ¿no? Es decir, una especie de paranombre, ¿no? Barrio Venecia tiene este nombre o toma esta etiqueta de cuando tras la Guerra Civil Española, en la zona más occidental de Santander, es una zona de marismas, ¿no? Que en parte marismas y en parte terreno gana al Cantábrico, ¿no? En parte terreno gana al mar. En esa zona de marismas y terreno ganado en el mar, la gente más pobre y desplazada de la Guerra Civil Española, pensaba también que en Santander en el año 41 se incendia la ciudad. Entonces, la gente que venía del incendio de la ciudad, la gente pobre que venía de la Guerra Civil, encontró en esta zona suburbial un espacio vacío, por decirlo así. Y ese espacio vacío de marismas y de terreno ganado al mar se construyó en casas de madera muy pobres. Entonces, en esas casas de madera, cuando subía la marea, ¿no?, cuando el Cantábrico se agitaba y subía la marea, el barrio se quedaba entre las casas de madera, se quedaba incomunicado. A veces incluso la marea destruía las casas. En otras ocasiones las enfermedades que provenían pues se cargaban a gente. Pero en esa ciudad de Santander, esa zona de Santander, que por otro lado, Santander me parece una ciudad más bien regia y más bien burguesa, pues tenía también estas zonas. Digamos, brotaba el mar y la gente se comunicaba entre casitas con pequeñas barquichuelas, ¿no? Entonces, de lo trágico o de la tragedia surgía esta ironía, ¿no?, de llamar un barrio pobre de gente que posiblemente nunca podría ir a Venecia, ¿no? Surgió esta ironía trágica, ¿no?, que es Barrio Venecia, ¿no? En los años 60, en ese barrio, el franquismo construyó una fábrica de productos químicos. Esa fábrica se llamaba Candina porque se apellidaba así el dueño de la fábrica y llenaron de cemento parte del barrio y construyó una fábrica y un edificio, ¿no? Y digamos, mi historia parte de ese momento, del momento en el que el barrio Venecia se transforma en Candina, ¿no? Pero bueno, de ahí viene la historia trágica, ¿no? O la ironía trágica del humor de la pobreza, ¿no? Como en la pobreza y este humor de autodenominarse Venecia a la zona más pobre de la ciudad, ¿no? ¿En la actualidad el barrio se sigue llamando Candina, Alberto? Sí, en la actualidad ahora se llama Polígono Candina. Ahora es un polígono industrial. Ya no es un barrio habitado. O sea, sí, el barrio. Sí, hay gente, incluso hay gente que vive ahí. Mi madre se fue hace poco, porque claro, es un barrio en el que el edificio son casitas muy pequeñas y no hay ascensor ni nada. Y hay muchas escaleras, porque en los bajos del edificio son las oficinas. Entonces, claro, la gente mayor, por ejemplo, mi madre y otra gente se tiene que ir de ese barrio porque ya no pueden subir escaleras y demás, pero sigue viviendo gente y sigue todavía en determinadas zonas cuando sube la marea generando problemas. O sea, fíjate, todavía a día de hoy tiene este punto, pero además bien es un barrio, o sea, es un polígono industrial, naves industriales y demás. Vale. Decíamos que la novela, o decía yo que la novela es autobiográfica, no sé hasta qué punto, y espero que a través de esta charla sepamos más. Y en esta novela hablas de muchísimos temas, uno de ellos, bueno, la política empapa todo el libro, por razones obvias, y hablas del despertar político, del socialismo familiar, del movimiento obrero, y cómo todo eso influyó en tu yo adolescente. Me gustaría preguntarte qué huella deja todo ese recorrido en el Alberto Santamaría profesor, en el Alberto Santamaría escritor.
y cómo, bueno, cómo esa mirada al pasado de adolescente Mm. la has hecho desde tu yo actual. Claro, eso es una de las claves también, ¿no? El pozo es evidente y digamos que ese diálogo conmigo mismo y con mi pasado que tiene el libro es una cuestión que está, como digo, muy enraizada y muy conectada con lo que hago. Quiero Ujú. decir, contaba antes, ¿no? Es decir, una de las cosas que me di cuenta cuando terminé el libro y de la que yo no había sido consciente hasta que terminé de escribir el libro es que todo esto que hablo del libro ya he hablado en casi todos mis libros. Me daba cuenta de que había estructuras, había imágenes, había ideas, había personajes Ujú. que he utilizado en poemas o en ensayos que tenían su raíz en el barrio, ¿no? Es decir, hay un elemento ahí que es muy marcado, por eso insisto mucho en el libro en el tema del lugar, cómo los lugares no son simples escenarios o horizontes sobre los que se está, ¿no? O sobre los que uno es pegado como si fuera una pizarra, sino que los lugares también nos determinan de una forma muy radical y que nos condicionan también nuestras formas de sentir, nuestras formas de pensar, nuestras formas de relacionarnos socialmente. Y creo que eso es un elemento que está muy presente en el libro, ¿no? Cómo los lugares condicionan. Y en mi caso, como digo, es determinado y está muy vinculado también evidentemente, a mis propias posiciones políticas también, ¿no? Es decir, Claro. yo me formé dentro de, o me crecí, o como más llamarlo, dentro de una familia humilde, una familia obrera, pero que tenía una marcada conciencia de lo político. De lo político en un sentido, ¿cómo decirlo? No exactamente partidista, que también, pero lo político en un sentido de comunidad, lo político en un sentido de lealtad y también de emociones, ¿no? Era Ujú. una perspectiva muy curiosa, ¿no? Y entonces en mi familia la política era una cuestión muy presente en la vida cotidiana, ¿no? Venían del Claro. Partido Socialista, etcétera. Y bueno, que la política estaba muy marcada y muy naturalizada en la vida cotidiana, ¿no? Y también, evidentemente, pues yo digo, el elemento emotivo, ¿no? El odio de clase es una cosa que se hereda, ¿no? O sea, incluso mi madre, por ejemplo, mi madre es una mujer que conforme se hace más mayor, se hace más de izquierdas, ¿no? Pero lo normal es Lo- casi lo contrario, ¿no? Pues, claro. el elemento, porque entender lo político desde el punto de vista de la comunidad, del espacio, era muy interesante en el barrio. Lo que pasa que luego eso, bueno, pues tiene diferentes lecturas y posicionamientos a lo largo de Mm. lugar, ¿no? Tampoco quiero, y una cosa que no quería yo en la novela, es un poco a raíz de esto, que estoy contando ahora, era tampoco idealizar o edulcorar el barrio o la memoria del barrio. Es decir, pensar aquello era cojonudo, aquello era maravilloso y no lo de ahora que no vale para nada, ¿no? Es decir, eso es lo que yo no quería Claro. señalar, ¿no? Y construir, o decir, aquella gente vivía mejor que yo ahora. Pues no, yo considero que yo vivo bastante mejor de lo que vivían mis padres. Quiero decir, Claro. que no todo el mundo lo puede decir, ¿no? Pero que decir que por un lado me interesaba destacar el elemento de comunidad que estaba presente en el barrio y al mismo tiempo señalar la precariedad que había en los barrios obreros de la España de los 80 y los 90, ¿no? Porque eran dos elementos que podían convivir en la narración. Mm. Gracias. Otro de los temas de los que hablas en el libro es obviamente las relaciones familiares. En tu novela están presentes tus padres, tus vecinos, tu hermano. Um, una de las partes que más, bueno, hablas de esto en todo el libro y es la relación que tienes con tu padre. Uh-huh. Y me parece bueno, leyéndolo me parece una forma muy bonita de la que Uh-huh. hablas de esta relación Sí, con él, cómo pasabas los sábados, o el personaje pasaba los sí, sábados sí, en los desguaces, recogiendo piezas, etcétera, etcétera, o la temporada que trabajaste con él como sí. repartidor, cuando Uh-huh. dejaste los estudios. Y cuando terminé el libro me di cuenta que por mucha política de la que se habla en el libro, en realidad el libro es una carta de amor a tu Sí. padre, ¿no? Uh-huh. Sí, Eh, sí. y visto desde hoy en día, desde tu madurez, Uh-huh. cuando, cuando podemos darnos cuenta Sí, de que respetamos y adoramos a nuestros padres de una sí. forma completamente distinta a cuando obviamente éramos adolescentes o veinteañeros. Hay una tensión ahí, sí, y es una cosa que yo quería también que quedara más o menos reflejada, ¿no? Y es el hecho también, el diálogo que hay a veces en el libro entre mi yo de ahora y ese yo de ahora insultando al yo adolescente, ¿no? Es idiota, ¿no? Porque hay cosas que no te das cuenta, ¿no? Que es lógico también las propias Sí. dinámicas, ¿no?
de la vida. Sí, pero sí que en el fondo el eje vertebrador es un poco como mi padre, o la relación de mi padre con mi madre, pero como la figura de mi padre, que tampoco quiero focalizarlo a mi padre, sino como también como símbolo de una generación, ¿no? Es decir, no solo es focalizarlo en algo egocéntrico de mi padre, ¿no? Sino que creo que también se podría, luego si queréis podemos comentar, a extrapolar a un nivel generacional. Y cómo te das cuenta cuando creces, ¿no? De muchos ademanes o muchas ideas o muchas perspectivas que inconscientemente uno asume de esas relaciones, de esos momentos de relación, ¿no? Es decir, el tema de los desguaces me parecía fascinante porque yo lo comprendí mucho después. Es decir, a mí al principio, cuando era pequeño, por ir a los desguaces me parecía, bueno, tenía su punto de vista. Te tomamos que los desguaces y las chatarrerías de los años 80 eran un submundo que yo no he analizado del todo porque no era el tema, ¿no? Pero bueno, ahí había desde yonkis hasta perros muertos, aquello era, los desguaces de aquella época era... En fin, es otro tema. Que cómo yo vivía de eso, luego cómo el adolescente desprecia el desguace, ¿no? Como un rollo de ir a... Y luego cuando eres mayor te das cuenta que para mi padre el desguace era como para otros ir a la ópera o ir al campo, ¿no? Era como una especie de huida del rol cotidiano del obrero y como él se sentía, no sé si se sentía vivo dentro de ese contexto del desguace, ¿no? Tenía una capacidad de decisión, de movimiento, es decir, viéndolo con el tiempo me parecía fascinante esa necesidad de huir del barrio a través del desguace, ¿no? Y esa parte de la visión del libro me parecía fascinante y por eso el personaje o mi padre ahí funciona también como imagen de un contexto histórico en el que los trabajadores se sentían completamente absorbidos por una forma de concebir el trabajo eh, deshumanizada, por decirlo así, y se rehumanizaban a través de estas pequeñas subidas, ¿no? Y me parece curioso esa cuestión. Sí. De hecho, hablando del desguace, lo quería linkear o unir a la parte poética del libro. Eres poeta, has publicado muchísimos libros Sí, de poesía y obviamente tu libro está empapado otra vez, está lleno sí, sí. de poesía. Me gusta mucho cuando hablas del desguace y cito, es vida en un estadio superior, es un arqueólogo al revés, excava buscando utilidad para el futuro. Un desguace es un monumento a la vida, una obra de arte total. Sí, además que por eso digo que los desguaces y luego con el tiempo he visitado más desguaces ya por placer, incluso he visitado alguno de aquella época. Y sigo manteniendo esta idea de que los desguaces son lugares muy curiosos del capitalismo, ¿no? Porque son lugares muy peculiares en los que hay una especie de resistencia a la muerte, ¿no? Y el libro cuenta un poquitín, a mí me fascinaban los trabajadores de los desguaces, o los chatarreros de los desguaces, ¿no? Porque era una especie, y bueno, ahora mismo no conozco a ninguno, pero los que conocí en aquella época, eran personajes muy extraños porque eran al mismo tiempo gente que estaba en un lugar extraño de la cadena de producción. Es decir, donde nadie quiere, es que es el lugar en el que lo que ha muerto para alguien puede ser útil para otro, ¿no? Claro. Ese lugar me parecía, es una relectura también posterior, me parece un lugar fascinante dentro de la estructura de las cadenas de valoración de la sociedad. Y yo creo, claro, el modelo que tenemos hoy en día de consumo está acabando también con los desguaces, ¿no? Porque Claro, porque el no se puede desguace, reutilizar nada. claro, el desguace era un lugar también de comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué digo comunidad? Porque mi padre le decía, oye, mira, si vas donde no sé quién, a ver si me consigues una tapa al Delco y un Claro. retrovisor, ¿no? Y había, pues, los 850, los 124, que es lo que luego se llamó el tuning, pero era el tuning de los 80, ¿no? Es decir, por necesidad, no por Claro, adorno. no por estética, Claro, claro. y es muy curioso estas transformaciones del capital con respecto a lo que se desvaloriza, ¿no? Y me parece que es un territorio muy peculiar de nuestra visión de la realidad y de la visión de los últimos 50 años, ¿no? En esta mirada atrás que has hecho para escribir Ujú, el libro, has tirado obviamente de la memoria y de... ujú. Sí. no es un libro melancólico, de decir, para nada, pero me parece muy interesante cómo relacionas o cómo hablas de la memoria, o cómo se elabora esta memoria a través del miedo. Y digo esto porque en el libro escribes, la memoria sigue ejerciendo su tiranía.
tratamos incluso de comprender que todo eso ha de tener algún tipo de sentido. Porque no es la memoria la que ejerce la tiranía, sino el miedo. En función de ese miedo construimos un orden y nos aferramos a él. Sí, eso, a ver, si alguien el libro, ¿no? La escritura del libro para mí también ha sido un proceso un poco catártico, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? De reencuentro conmigo mismo, con muchas facetas de mi propio... Porque, como digo al principio, he sido catártico también por la parte de sorpresa. Es decir, quiero decir, yo el primer capítulo del libro, un capítulo que luego sí que se llama La camiseta, lo primero que escribí, que es cuando mi padre trabaja de repente en una pizzería, ¿no? Sí. Entonces, ese era el capítulo con el que yo trataba de estudiar los procesos de transformación en la clase obrera. O sea, era el punto cuando la vida se come, o la memoria se come la posibilidad de hacer un ensayo y se convierte en una novela, de repente, claro, me veo superado por muchos elementos de memoria y de pasado, ¿no? Y me doy cuenta de que, claro, la memoria tiene una extraña relación con el miedo. Así me explico un poco la teoría esta que se me ocurrió. ¿En qué sentido? En que la memoria no es más que un almacén caótico, es decir, no tenemos en nuestra cabeza una especie de armario, bueno, igual alguien que sí, vamos, digo en modo general, Claro. en el que cada uno diga, mira, el martes 3 de agosto del 89 hice esto. Nadie tiene eso, lo que tenemos en la cabeza es un almacén caótico, una especie de, como decía Walter Benjamin, de almacén de trapero, ¿no? En el que las cosas están amontonadas, ¿no? Y si le damos un orden a todo eso, es porque tenemos miedo. Es decir, tenemos miedo. ¿En qué sentido? En que todo eso desaparezca. Y entonces le damos un hilo de conexión más o menos ordenado, más o menos estable, porque somos animales adictos al orden. Queremos que las cosas tengan principio, un nudo, desenlace, que después del tic venga el tac. Es decir, tenemos una precisión de ordenar la vida constantemente. Y la memoria no es orden, la memoria es desorden. Entonces el miedo nos hace pensar que la memoria es un lugar muy bonito, muy ordenado, pero la memoria es un lugar caótico, ¿no? Entonces, por la parte filosófica de todo eso era cómo me enfrento yo a eso. Si te fijas, eso tiene que ver con la estructura del libro, ¿no? Es decir, la estructura del libro no es cronológica, ¿no? Es decir, es una estructura que tiene que ver con una cosa caótica, que es que tiene varios elementos, ¿no? Que es, por un lado, uno de los puntos de partida del libro, si te fijas en largo de la estructura del libro, pongo, es 1992, es 1987, es tal, ¿no? Sí, te iba a preguntar sobre eso, pero sí, Ay, adelante. bueno, No, pues, no, adelante, por favor. sí. Pues eso tiene que ver con la estructura de la memoria, ¿no? Es decir, porque el proceso de creación del libro tiene 3 resortes, que son conversaciones con mi madre, los libros de ciencia ficción, ahora te lo cuento, Se hablan y de ellos en el libro, claro. las fotos. En mi casa, imagino que en muchísimas casas, no la mía, evidentemente, detrás de las fotos, cuando se imprimían las fotos, siempre se ponía 1987, el 3 de agosto de... Entonces, hablando con mi madre, sacamos fotos, ¿no? O sea, tienen fotos. Y me gustaba la forma en la que las fotos estaban dispuestas sobre la mesa, sin ningún orden, ¿no? Es decir, mi madre, pues para eso no es muy ordenada, y entonces en las fotos estaban el 97 primero que el 84, o sea, está todo... pero me gustaba esa composición un poco extraña, un poco monstruosa de la memoria, ¿no? Ajá. Es decir, la memoria no por orden cronológico, sino la memoria por una especie de orden sentimental, ¿no? Y entonces me gustaba esa forma y está ahí. Entonces las conversaciones con mi madre más las fotografías formaban ese mapa, y al mismo tiempo el reencontrarme, que es una cosa que yo no pensaba en la primera estructura de la novela, me reencontré en estas conversaciones con mis viejos libros de ciencia ficción. Y ¿Te leíste alguno de ellos? sí, no, he releído uno de ellos, pero al ojear me di cuenta, claro, es muy inocente, ¿no? Pero me di cuenta de subrayados o papeles que tenían metidos en las hojas, ¿no? Incluso dibujé una de las naves de Eclipse Total de John Brunner, la tenía ahí dibujadita en papel dentro de la... Entonces, eso me gusta, el recuerdo que de repente tuve
de lo que me fascinaba en un barrio industrial obrero, que lo que me fascinaba realmente era la ciencia ficción y cómo el paisaje de ciencia ficción tenía su reflejo en un barrio degradado de las afueras de una ciudad, ¿no? De la periferia de la periferia. Me gustaba, todos esos engranajes caóticos fueron apareciendo, digamos, en el libro, ¿no? Y perdona que me enrollo. No, 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 perfecto. Córtame, que me enrollo. Hablabas de libros, te iba a preguntar por los referentes a la hora de escribir Barrio Venecia. Mira, los referentes es muy curioso porque cuando me han preguntado, y es cierto, me preguntaban por Eribon, por Ortona Reims y todos estos libros de memoriales donde está la memoria obrera vinculada a la escritura y demás. Y he de decir que para mí han sido, como decía, mucho más importantes porque yo sigo siendo un lector de ciencia ficción y para mí la ciencia ficción ha sido una referencia más fuerte incluso que la literatura propiamente obrera. Por eso también de su título, casi una historia obrera, porque, por ejemplo, las lecturas de los libros de John Brunner, de Brian Aldiss, de J.G. Ballard, de Ursula K. Le Guin, todos esos libros para mí han sido unas referencias estéticas fundamentales. Y si alguien hace una lectura atenta del libro, La verdad que leí, muchas cosas me fascinaron ¿no? Y cómo había una tensión que yo veía en mi cabeza, pero también vivía en un colega del barrio, era necesidad de no caer en eso que muchos otros caían, que era a verse a cabo rápido para eh, ni uno de sus trabajos, porque la fábrica cerró, pero había esa tensión, ese pulso, ¿no? Y yo recuerdo que el primer impulso de huida fue la música. Y yo lo cuento un poco en el libro, que lo de Damas Alonso fue, mi encuentro con la poesía es un poco caótico, un poco azaroso, ¿no? En la medida en que, en mi caso, y le cuento en el libro, ¿no? Es como un chaval y el impacto que tuvo aquello sobre mí fue tremendo, porque claro, aquello era imposible meter en una canción punk, además, o yo no lo supe hacer, pero me quedé fascinado por cómo sonaban las palabras, ¿no? La crudeza, no me enteraba de nada, absolutamente nada. O sea, era una especie no sé ni lo que estaba leyendo, pero me parecía fascinante el sonido. Y de ahí empieza ese segundo elemento que es la relación entre música y poesía, ¿no? O sea, como herramientas pero herramientas fundamentalmente de huida, ¿no? De buscar perspectivas distintas a lo que un barrio obrero podía, de la periferia podía ofrecer, ¿no? Pero también es cierto que sin nostalgias,
Es decir, y sin heroicidades, que también me gustaba tratarlo de esa forma, ¿no? No como algún caso excepcional, porque hay un momento en el que lo cuento también en un capítulo de una línea que es algo así como recuerda que en el barrio siempre hay alguien que sabe más que tú, ¿no? Es una cuestión que también he querido llevar a lo largo de mi vida, es decir, saber de dónde vienes te exige saber las facilidades que has tenido e incluso el hecho de que yo una vez que era más joven, que me venía arriba cuando era estudiante de filosofía, siempre me venía bien un poco una colleja de mi madre, ¿vale? O de algún colega del barrio que me decía, ¿qué coño estás hablando tú de aquí de Hegel? ¿No? ¿Qué te crees tú? ¿No? Y eso siempre me ha venido muy bien. ¿Sabes? Entonces, guardo un poco esa relación de la cultura como herramienta emancipatoria, pero al mismo tiempo como la herramienta que te tiene que servir para estar con los pies en la tierra y saber de dónde vienes y hacia dónde vas, claro. Claro, claro. Has citado que, el libro está escrito, hay unos saltos temporales de atrás a adelante y de adelante a atrás, y es un reflejo de cómo funciona nuestra memoria. Me gustaría hablar del tiempo en el libro y, perdón, me resulta muy curioso que hablas de las Olimpiadas de Barcelona en una página que es un mini párrafo, y lo remarco porque creo que hablando tan poco de ese acontecimiento deportivo histórico, en realidad empapa todo el libro, porque cuando se habla de los años 90 en España, si no se habla de las Olimpiadas, es como que eres un extraterrestre, ¿no? Y me resulta muy interesante cómo lo escribes esto, y por eso quería hablar de ello, porque estamos acostumbrados a los discursos oficiales, a la historia oficial, y sí, fue importante, claro que lo fue, sobre todo para Barcelona. No para todos los barceloneses o barcelonesas, para eso está el libro de Natalia Carrero, que habla de las Olimpiadas, vistas olímpicas, con la que ya hablamos en esta serie. Bueno, lo que quería decir, que me parece muy importante que hablas de ello de una forma muy breve, pero que empapa todo el libro, porque permites que las personas que no lo han vivido, que lo vivieron de otra forma o desde otro punto de vista, se vean reflejadas también. Yo, si digo la verdad, pues, eso tiene que ver con un momento dado en el que estaba escribiendo o recordando determinadas cuestiones, y recuerdo que en ese capítulo yo te recordar algo sobre las Olimpiadas, ¿no? Y hablando con mi madre, recordamos, y es que yo no recuerdo nada, absolutamente nada de las Olimpiadas de Barcelona, pero nada de nada. Pero sí recuerdo que ese año de verano fue el que leí sobre todo el libro de Damas Alonso, ¿no? Entonces, me gustaba, en ese capítulo hay mezclados versos de Damas Alonso con mi olvido de las Olimpiadas, ¿no? Y no tiene que ver con que no me interese, porque sí me interesa el deporte, más o menos. Tampoco sea yo muy de deportes, pero ese impacto que tuvo Barcelona en determinados contextos, en un barrio de Santander, o por lo menos yo como lo viví, no tuvo ningún impacto de ninguna forma, ¿no? Y es muy curioso porque en el libro trato de narrar esas diferencias también que tiene con la memoria, ¿no? Esas diferencias de grado, ¿no? Por ejemplo, porque sí que me interesaba narrar cómo la historia macro de España, ya que son los episodios nacionales, se refleja en la historia micro de España, ¿no? Por ejemplo, si bien las Olimpiadas no tienen o no ocupan un espacio importante en el libro, porque para un chaval adolescente, o ya acá es un poco, bueno, sí, adolescente, no fueron tan importantes porque estaba otras cosas, las Olimpiadas eran como otras cosas, ¿no? Que no afectaban a la vida cotidiana, sí que es un barrio de la periferia que sufre un atentado de ETA. Claro. Y que es curioso cómo lo micro o la microhistoria también es un reflejo de las macrohistorias, ¿no? O el lugar donde yo iba, vamos a hacer el gilipollas, a pellizcar los huevos con las pinzas de ensaladera, o a robar los libros de ciencia ficción, porque el Prica se convirtió en mi biblioteca de ciencia ficción, que tenía una sección, ahora ya no se tendrá, pero tenía una sección de ciencia ficción muy chula, con los libros de Minotauro y demás. Pues eso, cómo se convierten las pequeñas historias en reflejos de esas historias, ¿no? Pues el Grapo, ETA, cómo aparecen en la periferia de la periferia, ¿no? Y cómo afectan a la vida cotidiana. Yo creo y como ese ejemplo, podría haber muchos en otros barrios de España, ¿no? Pues una cosa también que me he visto, por ejemplo, desde que publiqué el libro, me he visto
en conversaciones o mensajes que me han llegado, ¿no? De gente de otros barrios, desde Jaén, ¿no? Pues en mi barrio de Jaén o en mi barrio de Logroño pasaba lo mismo, ¿no? Me parece fascinante porque ese contexto, ¿no? De yonkis, de destrucción de la situación obrera, ¿no? O incluso a mí las cosas más bonitas es cuando, que no me lo esperaba, eh, es que la propia gente del barrio que ha vivido en el barrio ya ha escrito mensajes, ¿no? Muy cariñosos sobre lo que ha hecho recordar el barrio. Y lo fascinante no es que les ha hecho recordar cosas concretas del barrio, que me parece es una de las lecturas más curiosas. No tanto hechos concretos del barrio, sino sensaciones. Como me has hecho recordar el olor, o, me has hecho, o el sonido, ¿no? Que es muy curioso ese, ese elemento, ¿no? Y claro, me parecía muy interesante también eso, como en esos episodios nacionales hay episodios o momentos de la historia que son más, o tienen un reflejo en lo micro más fuerte que otro, ¿no? Y en el norte de España la desindustrialización y el terrorismo eran como Eran muy un presentes. Y contexto, estaban... ¿no? Muy marcado, ¿no? Sí, completamente. Bueno, yo tenía muchísimas más preguntas, pero te voy a hacer una más. Y ya no es sobre Barrio Venecia, sino sobre qué estás escribiendo en la actualidad, qué vas a publicar Sí, o cuál es el sí. libro que acabas de publicar recientemente o vas a publicar. Acaba de publicarse ahora un libro que se llama Lukács y los fantasmas, que es, en realidad es, este año es el centenario de la publicación por parte de Lukács de Historia y Conciencia de Clase, y me propusieron un artículo sobre el libro, y el artículo se me fue de las manos. Estos dos libros tienen que ver con cosas que se me van de las manos. Se me fue de las manos y se convirtió en libro. ¿Vale? Vale. Y lo que estoy trabajando que tiene que ver con Barrio Venecia es un libro que espero que aparezca el año que viene, que es un libro sobre Ballard, sobre J.G. Ballard, sobre el autor de ciencia ficción, que es una de mis obsesiones, ¿no? Y que es muy curioso porque mi obsesión por la literatura de Ballard me permitió también disfrutar posteriormente de determinados paisajes de mi barrio, ¿no? Hay una conexión entre Barrio Venecia y ese ensayo, aunque es un ensayo teórico sobre la literatura de Ballard, la ciencia ficción y el concepto de desastre, pero sí que hay una línea de conexión entre ambos libros. Vale. ¿Has visto la película High Rise? Que está basada No, en... ¿No? no la he visto todavía. No, no. Bueno, pues, te recomiendo Porque que... el libro es muy intenso. Sí, la película también lo es, ¿eh? Por Pero eso. Entonces bueno, me daba como cosa. vale, Tengo tan buen recuerdo de la lectura. las otras adaptaciones, la de Crash y la del Imperio del Sol. Sí. Bueno, está mal, No llega. no es lo mismo, no es lo mismo, no es No lo es lo mismo. mismo. No es lo mismo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ha sido A un ti, placer charlar sobre muchísimas gracias a ti. cojo el libro Barrio Venecia, disponible en Romancero Books, por supuesto. Y bueno, gracias a los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo incondicional a esta serie de charlas. Y bueno, nos vemos en la siguiente charla, que ya será la última del ciclo de episodios nacionales. Así que Muchas nada, gracias. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.